Muy buenas tardes, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Bienvenidos de nuevo a una transmisión más de una enseñanza de la palabra de Dios relacionada con el Espíritu Santo, el bendito Espíritu Santo que vive y permanece con nosotros todo el tiempo, los que somos hijos de Dios. Antes de iniciar esta enseñanza, vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, porque tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Dios, Señor, y en ti está nuestra confianza, porque tú eres, Señor, un Padre amoroso, cuidadoso, un Padre, Señor, que quiere lo mejor para sus hijos y que todo el tiempo por el Espíritu Santo nos está guiando a la verdad, y la verdad que nos hace libres y que nos da acceso a una vida y vida en abundancia que Cristo pagó para cada uno de nosotros. Gracias, Señor Jesucristo, por haber decidido venir y hacerte hombre para que cada uno de nosotros, por tu sacrificio en la cruz del Calvario, perfecto de un cordero sin mancha, fuéramos librados de la culpa, la condenación, la acusación y el juicio por nuestros pecados, y que además derramaste tu sangre hasta la última gota para que nosotros pudiéramos vivir en ese pacto de gracia maravilloso en el cual, Señor, tú derramas toda bendición espiritual, emocional y física para que tengamos esa vida plena, esa vida abundante que tú pagaste en la cruz del Calvario. Y gracias, Espíritu Santo, por estar con nosotros, por haber hecho tu morada en nosotros y ser nuestro guía, nuestro ayudador, nuestro enseñador, nuestra fortaleza, el poder que tenemos para ser más que vencedores sobre todas las obras de la carne, sobre el pecado y sobre toda circunstancia que nos sea contraria. Te alabamos, Dios Todopoderoso, porque tú eres nuestro refugio, tú eres nuestra bandera que va delante de nosotros en toda batalla que libramos. Tú eres nuestro guiador, nuestro libertador, nuestro sanador, nuestro proveedor. Tú eres nuestro refugio, nuestro castillo. Eres la torre fuerte que nos protege de todas las acechanzas del diablo y nos da la victoria, y deshaces todas las obras del diablo para que nosotros podamos vivir en esa vida plena y abundante que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque tú eres el dador de toda buena dádiva y de todo don perfecto, y en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Gracias, Señor, por todas tus misericordias, por toda tu gracia para con cada uno de nosotros, Padre. En esta hora venimos delante de ti y te pedimos que tu Espíritu Santo, que permanece sobre nosotros y en nosotros, rompa todo yugo de mentira, de argumento y de razonamiento falso que se opone al conocimiento tuyo, a la obediencia a Cristo y y de todas esas ataduras que nos impiden, Señor, vivir en esa vida abundante que tú tienes para cada uno de nosotros. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos guíes a toda verdad, que abras nuestros ojos, abras nuestros oídos, pero sobre todo que prepares nuestro corazón para que tu palabra, como una semilla, sea sembrada en la tierra fértil de nuestro corazón y produzca fruto, y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. Y Señor, te damos a ti toda la honra, la gloria, el honor y la alabanza que mereces, Señor, y por lo que vas a hacer en nuestras vidas a través de esta palabra que vamos a compartir el día de hoy, Señor, y que todo, Señor, sea para tu gloria. Te lo pedimos, Padre, en el bendito y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenas tardes, noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Qué privilegio el poder compartir con ustedes en esta tarde una porción de la palabra de Dios que creo con todo mi corazón que será de bendición para cada uno de nosotros y que nos permitirá conocer más del Espíritu Santo que vive y permanece con nosotros para siempre. El día de ayer comenzamos una serie que se llama El Espíritu Santo, el casamentero, y quiero recordar la razón por la cual le llamamos el casamentero. Si bien esto no está en la palabra de Dios específicamente dicho, lo podemos ver en la obra y en la acción del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros.
Y para ello tomamos como ejemplo el capítulo 24 del libro de Génesis. Pero antes le quiero hacer la observación para los que no estuvieron el día de ayer o no han visto el video del día de ayer, qué significa un casamentero. En el Antiguo Testamento el casamentero era la persona que los padres de un muchacho o de una muchacha contrataban para que hiciera los arreglos con la familia de la pareja que ellos habían seleccionado para su hijo o hija. Pero el casamentero no solo hacía los arreglos para concretar esa boda, sino que también preparaba a los novios para esa vida conyugal que iban a desarrollar posteriormente a la boda o al momento en el cual ellos se juntaran para tener una vida como pareja. Y el Espíritu Santo es nuestro casamentero en el sentido que no solo Él arregla nuestro matrimonio o nuestro noviazgo con el Señor Jesucristo, sino que además de eso nos prepara todo el tiempo para que seamos esa novia gloriosa, limpia, santa y sin mancha que el Señor Jesucristo con la cual va a contraer matrimonio en las bodas del Cordero. Y eso lo encontramos bien tipificado o en una figura bien clara en el libro de Génesis en el capítulo 24. Ahí aparecen 4 personajes. Uno es Abraham, el que es el padre de la fe y el padre de Isaac. Abraham es figura de nuestro Padre Celestial. Isaac es figura del Señor Jesucristo. Recordemos que Isaac estuvo dispuesto a hacer el sacrificio que presentara a Abraham delante de Dios. Él estuvo dispuesto a dar su vida, así como Abraham estuvo dispuesto a dar la vida de su hijo en obediencia a Dios. De la misma manera, y la palabra nos enseña claramente en el pasaje en el cual nos relata el momento en el cual Abraham iba a sacrificar a Isaac, que el Señor le dice que por cuanto Isaac estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo, el Padre estaría dispuesto a sacrificar también a su hijo unigénito, y Isaac era el hijo el hijo unigénito de Abraham y de Sara. Y por cuanto él estuvo dispuesto a entregar la vida de su hijo, el Padre entregaría la vida de su hijo también, de nuestro Señor Jesucristo, en favor de la descendencia de Abraham. Por el otro lado, también el otro personaje es el siervo, que no tiene nombre en este pasaje y que es el responsable de buscarle esposa al hijo. Y además de prepararla, de llevar la novia al hijo y de prepararla para ese encuentro con Isaac. De la misma manera que el Espíritu Santo hoy con nosotros nos está preparando y perfeccionando para el encuentro con nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo a lo que dice Filipenses capítulo 1 y versículo 6, que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y finalmente encontramos a Rebeca, que es la novia de Isaac, que es tipo de la iglesia, la novia de Cristo. Así que luego de esta introducción vamos a hablar un poco acerca de, primero que nada, Abraham, que ya dijimos que es el tipo del Padre, que envía a su siervo, que es tipo del Espíritu Santo, a buscar novia para su hijo Isaac, que es tipo de Jesús, y que la novia y esa novia es Rebeca, tipo de la iglesia. De hecho, en la palabra sabemos que el Espíritu Santo es el que nos conduce a reconocer el señorío de Cristo. El Espíritu Santo es el que quita la venda de nuestros ojos para que nos resplandezca la luz del Evangelio, nos da convicción de pecado, pone en el corazón nuestro la fe necesaria para que la gracia se manifieste y también nos lleva a confesar a Jesús y a reconocer a Jesús desde el fondo de nuestro corazón por la fe, que Él es el Señor de nuestras vidas. Y además de eso,
es enviado del Padre, de acuerdo a lo que nos enseña Juan capítulo 14, versículo 26, para santificarnos. Y esto lo encontramos en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 2. Porque Jesús viene por una novia santa. Esto también nos lo dice el nombre del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es santo y su principal tarea, su prioridad para con nosotros es la de santificarnos. Por eso Filipenses 1:6 dice que el que comenzó la buena obra en nosotros, que es la salvación, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, que es la santificación. Recordemos que en el monte Moriah, de acuerdo a lo que nos enseña Génesis capítulo 22 y versículo número 2, Abraham estuvo dispuesto a dar en sacrificio vivo a su hijo para Dios, de la misma manera que Dios dio a su hijo Jesucristo para ser crucificado y de esa manera nuestros pecados fueran perdonados. En segundo lugar, en cuanto a Isaac, el hijo que estuvo dispuesto a hacer un sacrificio vivo para Dios, para el perdón de nuestros pecados en la cruz, así como Isaac estuvo dispuesto a morir en sacrificio vivo en el monte Moriah. Cristo, como Isaac, de acuerdo a Génesis 24:67, va a casarse con la esposa que le escoge el siervo de su padre, es decir, el Espíritu Santo, en las bodas del Cordero, de acuerdo a lo que nos enseña Apocalipsis 19, versículos del 7 al 9. Y el siervo, que es el tipo del Espíritu Santo, en Génesis 24:2 la palabra lo describe como el siervo de Abraham, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía. Y esto nos apunta directamente a la relación del Espíritu Santo con el Padre. No puede ser la representación de un ángel. ¿Por qué? Porque los ángeles fueron creados después de la existencia de Dios, y si era el más viejo significa que era anterior a los ángeles. Esto nos habla de la persona del Espíritu Santo, que es Dios igual que el Padre e igual que el Hijo. Y además de ello, el Espíritu Santo gobierna sobre todo lo que es del Padre. De hecho, el Espíritu Santo es enviado por el Padre a la tierra para gobernar en su nombre sobre todos los que somos sus hijos e hijas. Y esto significa guiarnos, enseñarnos, establecer el señorío de Cristo, el reino de Dios en nuestros corazones, llevarnos a hacer la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta en la tierra, como es en el cielo. Y finalmente, en relación a Rebeca, encontramos una gran similitud con respecto a la iglesia. ¿Por qué? En primer lugar, porque es guiada por el siervo, que ya hablamos que es una figura del Espíritu Santo, para casarse con Isaac, que es una figura del Señor Jesucristo, y esa novia, Rebeca, es el tipo de la novia de Cristo, una iglesia gloriosa, limpia, pura, santa, sin mancha y sin arruga, de acuerdo a lo que nos enseña Efesios capítulo 5, versículo 26 al 27. Y en ese sentido, al igual que Proverbios 31, versículos del 10 al 31, Rebeca refleja las características de la novia de Cristo que él va a desposar en las bodas del Cordero. Recordemos que Proverbios 31, del versículo 10 al 31, nos habla de la mujer virtuosa. Y esto es tipo también de la iglesia, porque refleja el carácter de la novia que Cristo está esperando. Adicionalmente, vemos que antes de la segunda venida del Señor Jesucristo, van a ser las bodas del Cordero, y una vez una vez el Señor Jesucristo viene y el anticristo, el falso profeta,
y el diablo son encadenados y enviados al lago de fuego para el pleno establecimiento del reino milenial de Cristo, en el que gobernará junto con su esposa, la iglesia, de acuerdo a lo que nos enseña 2 de Timoteo 2:12 y Apocalipsis 20:6. Así que ya una vez establecidas estas figuras o estos tipos, entremos a ver algo que para nosotros es sumamente importante, y es que el Espíritu Santo está buscando hijos e hijas de Dios que estén sedientos de la presencia de Dios en su vida. No de una presencia normal o religiosa, sino de una presencia dinámica, una presencia viva, una presencia activa, motivadora. La palabra de Dios nos dice en Génesis 24:13 que la condición para saber quién era la mujer escogida por Dios para ser la esposa de Isaac era que debía salir a la fuente en busca de agua, y ello implica que estaba sedienta, y recordemos que el agua también es tipo de la palabra de Dios, y eso implica que esta mujer estaba sedienta de la palabra de Dios y sedienta de la presencia de Dios, y eso implica algo bien importante. Recordemos esto. Abraham manda a su siervo a donde estaba su familia, es decir, a un grupo de gente grande, pero debía escoger de ese grupo a una mujer virtuosa que fuera digna de ser la esposa de su hijo. O sea, Dios envía al Espíritu Santo a un gran conglomerado de personas para buscar dentro de esas personas a aquellas que están sedientas de ser la novia de Cristo. Y esto para nosotros es bien importante, porque si bien es cierto, toda la iglesia va a ser arrebatada con Cristo, o todos los muertos en Cristo van a resucitar antes de las bodas del Cordero, no todos van a ser la novia de Cristo. La novia de Cristo tiene unas características bien especiales. Recordemos que la palabra en el Evangelio de Juan nos dice que en la casa del Padre muchas moradas hay. ¿Esto qué implica? Esto implica que hay una morada para la esposa, otra para los que son hijos, otra para los discípulos, otra para los amigos, otra para los siervos, y otra morada para los que solamente fueron salvos, pero no avanzaron a ninguno de esos otros niveles porque no tuvieron la suficiente hambre y sed de la palabra. También recordemos en este sentido la parábola de las 10 vírgenes en Mateo 25:1 en adelante, cuando nos habla de 5 vírgenes sensatas y 5 vírgenes insensatas. Las 10 vírgenes tenían aceite y tenían lámpara. El aceite es tipo de carácter, porque resulta de moler la oliva, y de la oliva sale el aceite que alumbra la lámpara. Sin embargo, habían unas vírgenes, las insensatas, que tenían poco aceite, es decir, habían muerto muy poco a sí mismas, mientras que las vírgenes insensatas tenían suficiente aceite y suficiente lámpara, y solo las vírgenes sensatas entraron a las bodas. Eso no quiere decir que las otras vírgenes se quedaron sin vida eterna, no, sino que significa que solo el grupo que estaba preparado y que realmente amaba y anhelaba al Señor nuestro Dios con todo su corazón, con todo su ser, era la novia. Las otras vírgenes son tipo del resto de la iglesia que no es la novia. Así que la novia tiene unas características especiales que la palabra de Dios nos enseña en Génesis capítulo 24 en la figura de Rebeca. Y la primera cosa que acabamos de hablar acerca de la característica de Rebeca, la primera es que estaba sedienta porque iba a traer agua a la fuente, y eso nos habla de sedienta de la palabra. Y si está sedienta de la palabra es porque está sedienta de conocer más de Dios, de tener más de Dios, de estar más en comunión con Dios, de buscar más la presencia de Dios.
Y esto nos remite a varias escrituras que nos hablan de precisamente esa sed que cada uno de nosotros como creyentes deberíamos tener. No es simplemente ser salvo, ese es el primer paso. Jesús mismo dijo que Él era la puerta, pero que también era el camino al Padre, es decir, que no solamente necesitamos ser salvos, sino también ir en busca de la presencia del Padre. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino a través de Él. Y esto nos habla de un caminar, de un esforzarnos para alcanzar la plenitud del reino de Dios, tal como dice la palabra también en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11 y versículo 2, que el reino de los cielos solo los valientes, los esforzados lo arrebatan, porque hay oposición. ¿Oposición de qué? Oposición del diablo, oposición del mundo y oposición de la carne para que alcancemos el reino de Dios. Sin embargo, solo los esforzados, los diligentes, son los que van a alcanzar el reino de Dios. Y aquí también hay otra escritura que nos enseña que hay una diferencia entre ser salvo y ser un discípulo buscador de la presencia de Dios, y eso está en Juan capítulo 3, versículos del 3 al 5. Ahí la palabra de Dios nos enseña que para ver el reino de Dios necesitamos nacer del Espíritu, pero para entrar en el reino de Dios necesitamos nacer del agua y del Espíritu. Esto, ver el reino de Dios y entrar al reino de Dios no es lo mismo. Por lo tanto, nacer del Espíritu y nacer del agua y del Espíritu tampoco significa lo mismo. Son dos situaciones totalmente diferentes. La primera, nacer del Espíritu, es la salvación. Y esto es, la palabra de Dios nos enseña muy claramente que en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas fueron hechas nuevas. Eso es el nuevo nacimiento, eso es la salvación. Sin embargo, en el versículo 5 de Juan 3 dice nacer del agua y del Espíritu. ¿Qué significa esto? El agua es tipo de la palabra, el Espíritu es tipo del Espíritu Santo, y ambas cosas combinadas implican el poder entrar en el reino de Dios. ¿A qué se refieren a nacer del agua? A nacer de la palabra, a que esa nueva naturaleza se vaya desarrollando en cada uno de nosotros por el conocimiento de la palabra de Dios. Y es lo que nos dice también Juan capítulo 17 versículo 3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien has enviado. No simplemente es conocer la palabra, sino conocer la persona de Dios. La persona implica el corazón, la esencia de aquel que está detrás de la palabra. Por eso la palabra también nos dice que la escudriñemos en Juan capítulo 5 versículo 39. Que escudriñemos las escrituras porque ellas son las que dan testimonio de Él. No solo testimonio de lo que dice. Proverbios capítulo 18 y versículo 21 nos enseña que, en Mateo, en el capítulo 6, la palabra de Dios nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué quiere decir esto? Detrás de la palabra hay un corazón, el corazón de Dios. Y entonces no solo necesitamos conocer la palabra, sino necesitamos conocer el corazón de Dios. Conocer la persona de Dios. Y no solo por referencia, sino solo cuando habla de conocer, significa conocer profundamente, significa conocer íntimamente. Y entonces ahí es donde entra el nacer del Espíritu, La palabra de Dios en Santiago, capítulo número 4 y versículo número 5, dice que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, es decir, el Espíritu Santo, nos anhela celosamente, nos anhela como un novio que anhela tener comunión
con nosotros, y eso implica una búsqueda. Por lo tanto, el nacer del agua y del Espíritu significa el conocimiento cada vez más profundo y constante de la palabra de Dios, más la comunión constante con el Espíritu Santo, y de esa manera vamos a ir siendo transformados de gloria en gloria por el Espíritu Santo, de acuerdo a lo que nos enseña Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 18. Entonces, ese estar sediento de Dios, ya vimos que es estar sediento de la palabra y sediento de la comunión del Espíritu Santo. Salmo 42:1 nos reafirma este punto. Y la palabra dice en ese pasaje, como el ciervo brama por las aguas, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Esto habla de estar sediento, porque lo compara con el ciervo que brama por las corrientes de las aguas. Entonces, y además dice clama, no es simplemente una petición, es un deseo profundo del corazón, que sale del corazón. El clamor es algo que siempre sale del corazón, no es simplemente un deseo. De hecho, la palabra de Dios, por ejemplo, en Jeremías 33 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O sea, no es simplemente pedir, es clamar. Para encontrar esos tesoros de escudriñar la palabra de Dios, necesita ser un deseo profundo del corazón de Dios, no una relación superficial con Dios o una relación básica con Dios, sino realmente un anhelo, un deseo ardiente de nuestro corazón por conocer más del Señor todo el tiempo. En esto la palabra de Dios y el Espíritu Santo son los que nos enseñan cada día más de Dios. En el Salmo 63:1 la palabra de Dios dice, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Esto también nos habla de ese clamor, de esa búsqueda, de esa diligencia. Una cosa es ser salvo y asistir, digamos, a todas las actividades eclesiásticas y leer la palabra y orar presentándole al Señor nuestras peticiones. Pero otra cosa es buscarlo a Él, es ir más allá de eso, es ir más allá de la simple lectura de la palabra, es ir más allá de la simple comunión con el Señor o de la oración para pedir cosas. Es una búsqueda realmente, y de hecho lo dice, de madrugada te buscaré. O sea, es un anhelo del corazón, y lo confirma con la siguiente oración. Dice, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Una cosa es ser salvo y otra cosa es anhelar del Señor cada día más, y eso pareciera ser que en muchos sectores o segmentos de la cristiandad es algo que no hemos entendido perfectamente. Buscar del Señor, tener hambre del Señor, anhelar al Señor, no es simplemente participar en las actividades religiosas, es ir haciendo del Señor nuestro centro de vida, nuestro todo de vida, es entregar plenamente nuestras vidas al Señor en todas las áreas, en todos los aspectos, en todas las circunstancias, como lo dice Pablo también. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Que eso sea no algo teórico, sino algo real, que ya nuestro yo haya sido crucificado, haya sido negado, como nos lo enseña Juan capítulo 3, versículo 30. Es necesario, no es una opción, es necesidad que mi yo mengüe para que Él crezca, o como lo enseña también el Señor Jesucristo en Mateo 16:24. El que quiera ser mi discípulo, ojo, no dice el que quiera ser salvo, sino el que quiera ser discípulo. Y el discípulo es el camino a ser la novia de Cristo. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, obedézcame, búsqueme. A eso se refiere la palabra.
En Juan 4, del 9 al 10, también hay otra enseñanza relacionada con este mismo tema, y es la enseñanza de la mujer samaritana. Dice la mujer samaritana: ¿cómo tú, le pregunta Jesús, cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. ¿A qué se está refiriendo? Al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo, que es ríos de agua viva que corren por nuestro interior y después hacia el exterior. Pero al correr en el interior significa que nos está limpiando, santificando, y eso implica un crecimiento en la obediencia, en la sed, en el hambre de tener cada día más del Señor. Y Juan capítulo 4, versículo 14 dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y notemos que dice: el que bebiere del agua que yo le daré. ¿Y cuál es el agua? El agua ya vimos que es el Espíritu Santo. Dice: no tendrá sed jamás. ¿Eso qué significa? Que la persona sedienta va en busca de esa agua, que es la comunión con el Espíritu Santo, que nos anhela celosamente, y entonces no tendrá sed jamás, y aparte de ello será una fuente constante de agua para vida eterna. Entonces, el ser sediento de Dios implica ser sediento de su palabra, ser sediento de su Espíritu Santo, de la comunión con Él, de parecerse a Él, de caminar con Él, porque tanto la palabra como el Espíritu lo que van formando en nosotros es el carácter de Cristo. De esa manera vamos siendo perfeccionados, de esa manera vamos siendo madurados, y de esa manera vamos también muriendo a las obras de la carne, de acuerdo a lo que nos enseña Romanos capítulo 8, versículo 13. Que crucifiquemos las obras de la carne por el Espíritu. El Espíritu es nuestro ayudador para crucificar las obras de la carne, y eso implica la necesidad de la comunión constante con el Espíritu Santo, porque el asedio de la carne, del ego, es también constante en contra de nosotros. Entonces necesitamos esa comunión con el Espíritu Santo para vencer nuestro ego. También estar sediento de Dios es tener un corazón abierto, sensible, que nos conecte mucho más con el Espíritu Santo y que anhele caminar con Él de la misma manera que Él nos anhela a nosotros. Hoy en la cristiandad tenemos un problema, y el problema es que hay mucha gente que no anda detrás del Espíritu Santo para caminar con Él, no anda detrás del Señor para caminar con Él, sino que anda detrás del Señor, detrás de Jesús, detrás del Espíritu Santo, solamente para tener bendiciones, para tener las añadiduras, cuando la palabra de Dios nos dice en Mateo capítulo 6, versículo 33, que busquemos el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas nos van a ser dadas por añadidura. ¿Y qué significa buscar el reino de Dios y su justicia? Que venga el reino de los cielos a nuestro corazón, y que acá hagamos la voluntad de Dios como se hace en el cielo. No significa solamente pedir las bendiciones, sino significa también caminar en obediencia. Y aquí vemos en Génesis 24:58, en relación a Rebeca, esta parte muy importante, y dice: y llamaron a Rebeca y le dijeron: ¿irás tú con este varón? Y ella respondió: sí, iré. Ella no se conformó simplemente con conocer al Espíritu Santo. Ella decidió caminar y seguir al Espíritu Santo, aun cuando ella ignoraba exactamente a dónde se dirigía. Ella solo sabía que iba a encontrarse tarde o temprano con Isaac, pero no sabía exactamente dónde vivía, cómo vivía. Es decir, aquí Rebeca está haciendo exactamente, o está teniendo la misma actitud exactamente de la que tuvo Abraham
cuando el Señor en Génesis 12 le dice: sal de tu parentela, sal de tu tierra y sígueme a la tierra que yo te mostraré. Rebeca estaba haciendo exactamente lo mismo, y la iglesia de Cristo necesita hacer eso, necesita seguir al Espíritu Santo, aunque no sepa exactamente a dónde nos puede dirigir, pero venga confianza en la fe, en la certeza de lo que dice Proverbios capítulo 4 versículo 18, que la vida del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y lo que dice Jeremías 29:11, de que dice Dios: yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Si bien es cierto, esa esperanza y ese futuro glorioso nos espera en la vida eterna, eso no significa que acá en la tierra no vayamos de aumento en aumento y no vayamos a vivir planes de bien y no de mal. Aquí vamos a vivir un futuro creciente de bendición, un futuro creciente de bienestar, pero entendiendo que nuestro mejor futuro y que los mejores planes de Dios para nosotros están en la eternidad. Pero para ello necesitamos seguir al Espíritu Santo. No importa que no sepamos exactamente a dónde nos lleva, pero sí sabemos varias cosas que son importantes, en las cuales nosotros nos podemos parar y podemos seguir al Espíritu Santo con plena seguridad. La primera: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Eso es la eternidad. Sin embargo, también la palabra de Dios nos dice que Él nos lleva a lugares de delicados pastos, junto a aguas de reposo nos pastoreará y nos guiará por sendas de justicia. Eso ya para nosotros es una gran seguridad de que, aunque no sepamos exactamente y detalladamente cuáles son los planes de Dios, sí sabemos que esos planes son para nuestro bien y que nos va a ir bien en ese caminar hacia adelante siguiendo al Espíritu Santo. Por el otro lado, también la palabra de Dios nos enseña en Romanos capítulo 8, versículo 28 al 29, que los que amamos a Dios, para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, esto es, a aquellos que conforme a su propósito fuimos llamados para que el carácter, la imagen de Cristo fuera formada en nosotros. Por lo tanto, no tenemos por qué tener temor de las circunstancias que puedan estar delante de nosotros al seguir al Espíritu Santo, porque sabemos que todo eso va a obrar para nuestro bien. Y además, también sabemos que el Señor va a ir perfeccionando nuestras vidas por el Espíritu Santo todo el tiempo, pero para ello necesitamos seguir al Espíritu Santo. En Santiago capítulo 4, versículos del 4 al 5, la palabra de Dios dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Aquí nos está hablando no simplemente de una relación de salvación, nos está hablando de una relación de amigos. Y para llegar a la relación de amigos necesitamos crecer, porque recordemos que la palabra de Dios, Jesús le dice a sus discípulos: ya no les llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Les llamaré amigos. O sea, ahí encontramos tres niveles de relación. Una, la de ser salvos; otra, la de ser siervos; y otra, la de ser discípulos. Y eso y recordemos que Jesús se los dice después de que han pasado estos hombres un tiempo con el Señor, conociéndolo, recibiendo sus enseñanzas, aprendiendo de Él. De la misma manera, nosotros vamos a pasar de salvos a siervos y a discípulos en la medida en la que tengamos una comunión y una cercanía con el Espíritu Santo, que es el que nos enseña de la palabra de Dios y nos guía a toda verdad y nos ayuda a poner la palabra por obra. Y finalmente, en Romanos capítulo 8, versículo 12 al 14 dice: así que, hermanos, deudores somos
no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aquí encontramos ya otro nivel, ya no el nivel de salvos, ni el nivel de siervos, ni el nivel de discípulos, sino ya el nivel de hijos. El Espíritu Santo nos es dado para guiarnos y de esa manera ser plenamente hijos de Dios. Es cierto que el salvo, el siervo y el discípulo son hijos de Dios, pero acá está, recordemos que Juan capítulo 1 versículo 12 dice que a todos los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Una cosa es tener la potestad y otra cosa es ser verdaderamente hijos de Dios. Y para ser verdaderamente hijos de Dios necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que nos ayuda a crucificar las obras de la carne en nosotros, a caminar en la obediencia a la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Por lo tanto, estar sedientos de Dios, como Rebeca, es tener un corazón abierto, sensible, que atraiga o que nos conecte cada día más con el Espíritu Santo y que anhela caminar con Él de la misma manera que Él nos anhela a cada uno de nosotros. Esto nos habla de salir de nuestra zona cómoda, de ser salvos y de participar en las actividades de nuestras congregaciones, para buscar de todo el tiempo más de Dios, más del Espíritu Santo. Y para ello no necesitamos necesariamente estar metidos en la iglesia. Por supuesto que las actividades de la iglesia o las actividades congregacionales son importantes, porque ahí envía Dios bendición y vida eterna. Y además la palabra dice que no dejemos de congregarnos. Pero eso no es solamente lo que necesitamos hacer. Lo que necesitamos hacer es tener una vida de comunión constante con el Señor, aún fuera de las paredes de la iglesia. Una comunión constante con el Señor y una meditación de la palabra constante en nuestras actividades diarias, en el área que sea, en el área personal de nuestra relación con Dios, o en el área familiar, o en el área laboral, etcétera. En todas las áreas donde nosotros nos movemos en nuestra vida, ahí es tiempo para tener comunión con el Señor, para meditar en la palabra, para buscar la guianza del Señor en todas las actividades que realizamos. Por eso la palabra de Dios dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículos del 15 en adelante, de que estemos siempre gozosos, que oremos sin cesar, que demos gracias al Señor en todo. Y ese orar sin cesar y dar gracias a Dios en todo significa en todo, es decir, en todas las actividades de nuestra vida. Y si el Señor nos está pidiendo eso, es porque es posible lograrlo. Y en la medida que lo vamos logrando, vamos ascendiendo, digamos, en el nivel espiritual, y cada día nos vamos acercando más y más a ser esa novia de Cristo que Él viene a traer en el momento en el que sea el arrebatamiento, ya sea aquellos que murieron en Cristo primero o los que estemos vivos en ese momento. Estar sediento de Dios también significa llevarnos a hacer cada día de una manera más creciente un lugar más amplio para el Espíritu Santo en nuestro corazón. Mire esto que sucede. Cuando somos salvos, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, en nuestro corazón. Y eso hace un cambio de naturaleza y un cambio y una transformación en nuestra manera de vivir. Pero, sin embargo, ¿por qué la palabra de Dios dice que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo? Por una razón, porque en nuestro corazón, en alguna medida, más o menos, eso cada uno es diferente la situación, permanecerá
el programa de la vieja naturaleza que se llama el ego. El ego es nuestro mayor enemigo y es el representante de la vieja naturaleza que nos lleva a hacer las cosas de la vieja naturaleza. Por eso la palabra de Dios dice que nos neguemos a nosotros mismos, es decir, que neguemos el ego. El ego, al final de cuentas, el Señor lo podría quitar de una sola vez. Sin embargo, permite que una parte del ego siga en nosotros, porque eso es lo que nos va a, Él va a usar para llevar nuestra vida en aumento, para que todas las cosas obren para bien y seamos perfeccionados, y para que busquemos cada día más del Señor. Es como el saber que tenemos esa parte engañosa y perversa del corazón más que cualquier otra. Ahí adentro de nosotros nos hace estar alerta a las acechanzas del diablo y nos hace buscar del Señor e ir cada día de gloria en gloria, de aumento en aumento en cuanto a la formación del carácter de Cristo. Y entonces, al morir al ego, al ir reduciendo el tamaño del ego, al ir muriendo a nosotros mismos, le vamos dando cada día más lugar en nuestro corazón y en las áreas de nuestra vida al Espíritu Santo. Y a eso se refiere la palabra de Proverbios 4:18, de que la vida del justo es como la luz de la aurora que va en aumento. El ego es nuestro aguijón para llevarnos más a Cristo cada día, para que lo anhelemos, para que lo busquemos, y obviamente al anhelarlo y buscarlo somos más bendecidos, vivimos más plenamente, somos perfeccionados, nos vamos acercando a esa imagen de Cristo, que es la imagen de la novia santa, perfecta, limpia y sin mancha. La palabra de Dios dice en Génesis 24, 23, 25, hablando de ese lugar en nuestro corazón, este pasaje habla del lugar en la casa de Rebeca, y dice, y el siervo le dijo a Rebeca: ¿de quién eres hija? Te ruego que me digas, ¿hay en casa de tu padre lugar donde posemos? Y ella respondió: soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor, y añadió: también hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. La pregunta que el Señor nos hace hoy a cada uno de nosotros a través de este pasaje es: ¿hay lugar en nuestro corazón para que el Espíritu Santo more aún más en nuestro corazón, para que seamos más llenos del Espíritu Santo? Recordemos que hemos hablado de que hay 4 niveles de presencia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. 1, el ser hechos templo del Espíritu Santo cuando Él viene a morar en nosotros en la salvación. Luego está el bautismo del Espíritu Santo, que es cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros. Luego está la llenura del Espíritu Santo y finalmente la plenitud del Espíritu Santo. La pregunta es que nosotros nos debemos hacer es: ¿hay en nuestro corazón más espacio para que el Espíritu Santo venga a morar en nosotros? Si la respuesta es sí, ese es un compromiso de tomarnos de la mano del Espíritu Santo para que nuestro ego vaya siendo reducido de tamaño cada día, para que vayamos descubriendo las trampas de nuestro ego y muriendo a esas trampas, para que el Espíritu Santo more más abundantemente en nosotros y alcancemos no solo el que el Espíritu Santo haga su templo en nosotros, ni que solo el Espíritu Santo venga sobre nosotros, sino la llenura que nos lleva a la plenitud del Espíritu Santo. Pero eso implica el compromiso de cada uno de nosotros, la convicción, el carácter de negarnos a nosotros mismos permanentemente, de hacer morir al yo mediante el Espíritu Santo, de sujetarnos, someternos a la dirección y a la enseñanza del Espíritu Santo y habituarnos cada día más
a escuchar la dirección del Espíritu Santo en nuestro ser interior para obedecerle y no obedecer al ego. Y hay una forma muy fácil de poder determinar cuándo es el ego el que me está hablando o cuándo es el Espíritu Santo el que me habla. Y la manera más clara de entenderlo es: si la voz que oigo internamente me está dirigiendo a la autocomplacencia, a la autogratificación o a la autoexaltación, esa es la carne, el ego. Pero si la voz que estoy oyendo me está dirigiendo a la obediencia a la palabra, a sujetar mis pasiones, a la humildad, esa es la voz del Espíritu. Esa es una primera, un primer tip para saber cuándo nos está hablando el Espíritu Santo y cuándo la carne. En Efesios capítulo 5, versículo 18 al 20, la palabra, y note que esta carta a los Efesios, o esta epístola a los Efesios, está dirigida a personas que ya son creyentes. Y miren lo que le dice, lo que escribe el Espíritu Santo a través de Pablo a los creyentes de Éfeso. Dice: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ojo. Si Pablo está escribiendo, si el Espíritu Santo le da a Pablo a escribir esto a creyentes, es porque ellos estaban siendo insensatos. ¿En qué sentido? En que estaban buscando llenar sus corazones de otra cosa. En este caso se refiere al vino, pero puede ser cualquier otra cosa, en lugar de llenarse del Espíritu Santo. ¿Y cómo se iban a llenar del Espíritu Santo? ¿Cómo ser llenos del Espíritu Santo? Les está dando las instrucciones. Lo que les está diciendo es: no sigan los deseos de la carne, de autogratificación, autocomplacencia, autoexaltación, sino hablen entre ustedes con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. No necesito hacerlo verbalmente, puedo hacerlo desde el fondo de mi corazón. Lo importante es hacerlo. Si es verbalizado o simplemente es a través de mis pensamientos, de mi conexión constante con el Espíritu Santo, está perfectamente bien. Y esto nos lleva también a tener un corazón agradecido para con Dios en todo tiempo, no un corazón quejoso, no un corazón que está viendo el vaso medio vacío, sino que ya ve el vaso que se va llenando poco a poco, dando gracias al Señor por todo en el nombre del Señor Jesucristo. O sea, nos habla de un corazón agradecido. La felicidad no produce agradecimiento. El agradecimiento produce la felicidad. El agradecimiento nos hace estar conscientes de todas las bendiciones que tenemos en el Señor. Y eso trae a nuestras vidas gozo, felicidad, risa. Recordemos que nuestro Padre es el Dios del gozo, el Dios de la alegría y el Dios de la risa. Pero si no somos agradecidos, si estamos viendo el vaso medio vacío en lugar de ver el vaso que se va llenando poco a poco, entonces no vamos a tener un corazón agradecido, vamos a tener un corazón quejoso. Y yo me recuerdo de mi pastor que en broma lo decía, pero tiene mucha razón al final. Los quejosos no van a entrar al reino de Dios.
Los quejosos podrán ver el reino de Dios, podrán ser salvos, pero no van a entrar en la plenitud del reino. ¿Por qué? Porque para entrar en la plenitud del reino necesito tener un corazón agradecido que viene del reconocimiento de todas las bendiciones que tenemos en el Señor. Y miren, usted y yo necesitamos ser conscientes de las bendiciones, mucho más allá de las bendiciones que vienen como un milagro, como algo sobrenatural. Es que tenemos bendiciones que son naturales todo el tiempo. La sobrenaturalidad de Dios opera en lo natural de nuestras vidas. Y para comenzar, todos los días tenemos vida. Esa es una bendición, es un regalo de Dios. Pero además de eso, amanecemos bajo un techo. Es otra bendición de Dios todos los días. Amanecemos en una cama con chamarras o colchas o ropa de cama que nos cubre del frío. Esa es una gran bendición de Dios también. Hay muchísima gente que no tiene esas bendiciones. Aparte, nuestro cuerpo funciona, en algunos casos con uno que otro defecto, como el mío de los lentes, pero sin embargo, mi cuerpo funciona bien en términos generales, y eso es otra bendición. Hay gente que no ve, hay gente que no oye, hay gente que no puede hablar, hay gente que no tiene manos, hay gente que no tiene pies. Sin embargo, nosotros tenemos todo eso. Eso ya es una bendición de Dios, y además tenemos en nuestra casa un plato de comida cuando hay tanta gente que está muriendo de hambre en el mundo, y además tenemos una familia cuando hay gente, hay mucha gente que vive en la más absoluta soledad, sin familia, sin gente a su alrededor que lo ame, que lo cuide, que lo apoye. Y así podríamos seguir con otra gran cantidad de bendiciones. Tenemos un trabajo, tenemos un salario, tenemos muchísimas cosas más que una gran cantidad de personas no las tienen. Y eso es para tener realmente un corazón agradecido. Tener sed de Dios es reconocer sus bendiciones en nuestras vidas todo el tiempo. Somos salvos. Ayer hablábamos de la tremenda bendición de ser salvos, de la tremenda bendición de que vamos a tener vida eterna en lugar de una muerte eterna en el infierno, que es algo horrendo, horroroso, y que es eterno además. Si ya solo eso es una grandiosísima bendición, aunque no tuviéramos todo lo demás, pero el hecho de ser salvos, eso e ir caminando hacia esa vida eterna ya es una grandiosísima bendición, como para ser agradecidos todos los días y no quejarnos. Así como lo dice la palabra en Efesios 5:18, ¿verdad? Que no seamos insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Y parte de la voluntad de Dios es todas esas bendiciones que podemos ver en nuestros días, que aunque son de todos los días y para nosotros se han vuelto normales o naturales, no por ello dejan de ser bendiciones del Señor, porque hay mucha gente que no las tiene. Y eso nos habla de una gracia especial de Dios para con cada uno de nosotros. También el estar sedientos de Dios implica la disponibilidad para seguir al Espíritu Santo, para hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Y esto también lo refleja Rebeca en Génesis 24, versículos 5 y 6, y en el 8 dice: el criado le respondió: quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. Volveré pues a tu hijo a la tierra de donde saliste. Y Abraham le dijo: guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Es decir, la mujer tenía que tener una disponibilidad de seguir al siervo para irse a encontrar con el hijo. De la misma manera, nosotros necesitamos la disponibilidad de seguir al Espíritu Santo, que nos va a dirigir a ese encuentro con el Señor. Y esto es una cuestión voluntaria, no es una cuestión impuesta. De hecho, en el mismo relato de Génesis 24, vemos cuando le preguntan a Rebeca si ella quiere seguir a este siervo, y ella dice: sí, iré con él. De hecho le dicen: quédate unos días más, y el siervo le dice: no, vamos a irnos ya.
y entonces no me detengan para que yo lleve la bendición de las buenas noticias a mi señor Abraham. Y Rebeca dice inmediatamente, sí, está bien, voy a ir. Y eso nos recuerda aquel pasaje de Mateo y también en Lucas, que dice que el que quiera ganar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa del Señor la ganará. Y el que no deja atrás tierras, padres, etcétera, que puedan ser un impedimento para seguir al Señor, no alcanzará esa bendición de ser, digamos, la novia de Cristo. De hecho, Mateo capítulo 7, versículo 21, es un pasaje también muy interesante y aleccionador al respecto de esto, porque la palabra de Dios dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y quién nos dirige a hacer la voluntad del Padre que está en los cielos? El Espíritu Santo. Por lo tanto, implica la disposición de seguir al Espíritu Santo. La disponibilidad de seguir al Espíritu Santo se refleja en la disponibilidad de entregar nuestra vida entera al Señor, renunciando a nuestra propia vida, a nuestros propios planes, a nuestra propia agenda, tal como lo hizo Rebeca. Porque no es lo mismo entregarle a Dios nuestros pecados que entregarle a Dios nuestra vida y nuestro corazón enteros. El pecado pues es algo que nos molesta, algo que nos incomoda, algo que rechazamos, y eso es fácil entregarlo. Pero ¿qué de entregar aquellas cosas que son un impedimento para seguir la voluntad de Dios, pero que para nosotros representan un placer, una complacencia, una autogratificación, una autoexaltación? Ahí está nuestra verdadera señal de la disponibilidad de seguir al Señor. Y lo vemos en Génesis 24:58. Dice: y llamaron a Rebeca y le dijeron: ¿irás tú con este varón? Y ella respondió: sí. Tajante, radical, inmediato, sin excusas. Sí. Y esa es la respuesta que Dios está esperando de cada uno de nosotros. En vamos a ver otra escritura en Filipenses 3:8. Y aquí también es algo referente a esto mismo. Filipenses 3:8, dice la palabra: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Lo que nos está diciendo este pasaje es que es necesario rechazar todo lo que el mundo nos quiera ofrecer en cuanto a autogratificación, autocomplacencia, autoexaltación, para seguir a Cristo. Y eso nos va a llevar a una excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Y que estimar todas las cosas como pérdida no significa que no sirvan o que sean desagradables. Significa que valoro muchísimo más seguir la voluntad de Dios que seguir estas cosas que van a alimentar mi ego. La disponibilidad para ser la novia de Cristo implica la disponibilidad y el compromiso y el carácter, por todo lo que hemos visto, de negar al yo. Hemos dicho muchas veces en otras enseñanzas y lo hemos demostrado, que el peor enemigo que usted y yo tenemos para verdaderamente vivir en la plenitud de Dios, en la plenitud de la vida de Dios, para con nosotros en la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, es el ego. ¿Por qué? Porque para vivir en la voluntad de Dios necesitamos obedecer a Dios, y el ego no quiere obedecer a nadie. El ego quiere ser obedecido. Y por eso es la batalla constante, porque el ego quiere ser obedecido, pero el Espíritu Santo nos guía a obedecer al Señor.
pero entonces implica una decisión permanente de cada uno de nosotros a quién vamos a seguir. La pregunta es para nosotros. El Espíritu Santo está con nosotros. El Espíritu Santo está cumpliendo esa función de casamentero, de prepararnos para ser la novia de Cristo. Pero la pregunta es, no si estamos dispuestos a pagar el costo, porque costo no hay, el costo ya lo pagó Cristo en la cruz del Calvario con su vida. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a renunciar al yo? ¿Estamos dispuestos a renunciar a todo aquello que desagrada a Dios y que nos aparta de Dios y que nos conecta de nuevo con el mundo? Esa es la pregunta que nos debemos hacer y debemos responder. Recordemos que solo los valientes, los esforzados, los diligentes arrebatan el reino de Dios. Y no porque el reino de Dios no esté disponible, es porque nuestro enemigo, el ego, no nos quiere dejar alcanzar el reino de Dios porque significa su muerte, su crucifixión. Pero estoy dispuesto a asumir ese compromiso de negar el ego permanentemente. Esa es la pregunta que el Señor nos hace hoy. El casamentero está ahí. El Espíritu Santo está ahí, esperando nuestra decisión. La decisión es una decisión personal de cada uno. Dios quiere. La pregunta no es si Dios quiere y Dios puede. La pregunta es, ¿yo quiero? Muy bien, mis amados hermanos. Vamos a terminar la enseñanza en este momento. Le quiero pedir que permanezca un momentito más en la transmisión, solo para unos recordatorios y para que oremos por cada uno de nosotros y por nuestras familias. El primer recordatorio es: si esta enseñanza ha sido de bendición para su vida, háganos el favor, compártala en sus redes con sus contactos para que también ellos sean bendecidos. En segundo lugar, le recordamos que tenemos a su disposición nuestro canal de YouTube, @Gustavo Bianchi, para que usted pueda accesar a muchas más enseñanzas como esta, que ya incluyen el bosquejo por escrito también, no solo el video y el audio, sino el bosquejo por escrito para que lo podamos aprovechar mejor. Y solo le agradeceríamos si se puede suscribir al canal. La suscripción al canal y ver los videos es absolutamente sin costo, pero si usted se suscribe nos bendice frente a YouTube, que nos da privilegios por el número de suscriptores. Y por el otro lado, también le quiero recordar, si usted va a salir de su casa, pues usemos las medidas de protección necesarias si no estamos con nuestro grupo familiar. De esa manera se protege usted, protege a su familia y nos protegemos todos. Muy bien, vamos a terminar orando. Si usted me acompaña, vamos a orar los unos por los otros. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por el bendito, maravilloso, extraordinario, majestuoso, eterno, infinito Espíritu Santo, Señor, que vive en cada uno de nosotros para perfeccionarnos cada día, Señor, para ser esa novia gloriosa, santa, limpia, sin mancha, que sea la esposa de Cristo, Señor, por la cual tú vienes pronto, Padre. Señor, en el bendito nombre de Jesús te pedimos que nos des hambre y sed de ti, que seamos como ese ciervo que brama en las corrientes de las aguas, por las corrientes de agua, Señor, en el desierto. Señor, que nuestra alma clame por ti cada día, Señor. Gracias, Padre, por la bendita palabra y por el bendito Espíritu Santo que nos guían cada día, Señor, a la verdad, que nos enseñan, que nos guían, Señor, a hacer tu buena voluntad agradable y perfecta. Señor, que cada día seamos más sensibles a la dirección de tu Espíritu Santo y a crucificar por tu Espíritu Santo esas obras de la carne, a destruirlas en nosotros mismos, Señor. Padre, en esta hora te damos gracias por el privilegio que tenemos de entrar al trono de tu gracia para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Y Señor, levantamos delante de tu trono a cada uno de nosotros y a nuestras familias, pidiéndote, Señor, que tu mano poderosa esté sobre cada uno, Señor, sanando al que está enfermo, restaurando al que está quebrantado, liberando y sacando de cárceles de mentiras, argumentos y razonamientos falsos que se oponen al conocimiento tuyo, Señor.
que tú suplas toda necesidad conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, que tú levantes al que está caído, fortalezcas al que está debilitado, Señor, que tú pongas tu manto de alegría sobre aquellos que están doliendo, Señor, que se están doliendo, angustiados, abatidos, deprimidos, Señor, frustrados o en cualquier emoción negativa, Padre. Y, Señor, derrama en sus corazones ese óleo de gozo sanador, Señor, de tal manera que tú cambies su lamento en danza, su tristeza en alegría, sus lágrimas en risa, su duelo en fiesta, Señor. A cada uno de nosotros danos cada día más hambre y sed de ti, Padre. Te pedimos también, mi Dios Todopoderoso, que tú traigas al conocimiento tuyo a aquellos miembros de nuestra familia que todavía, Señor, no te conocen. Atráelos con lazos de amor para que ellos también sean salvos y nos acompañen, Señor, en el arrebatamiento de tu iglesia que está pronto, Padre. Señor, levantamos delante de ti también a cada ministro en Guatemala y en cualquier parte del mundo y te clamamos, Señor, que tú nos des a cada uno revelación, Señor, ojos para ver esa sana doctrina, Señor, que nos apartes de doctrinas de error y que nos enfoque, Señor, en tu propósito de vestir a la novia para prepararla para su pronto encuentro con su Señor, Padre. Señor, danos sabiduría, consejo, entendimiento para poder caminar, Señor, en esa voluntad tuya de ser predicadores, Señor, y maestros de tu buena palabra, del consejo completo de tu palabra, Señor. Líbranos de todo error, Padre, en el nombre de Jesús, y aún más, Señor, de herejías, de blasfemias, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro amado Señor y Salvador, que dio su vida por cada uno de nosotros. También, Señor, en esta hora te pedimos que tú nos des un descanso reparador en esta noche, que nuestras energías sean reparadas, Señor, completamente para el día de mañana. Y que, Señor, en medio de nuestro descanso y de la noche, tu Espíritu Santo trabaje en nuestros corazones y en nuestro espíritu, sembrando semillas de eternidad, trayendo, Señor, revelación a nuestros corazones de tal manera, Padre, que no solamente seamos oidores de tu palabra, sino hacedores, que tu palabra, Señor, se convierta en una forma de vida en cada uno de nosotros. Y el día de mañana, Señor, llénanos de tu gozo, Padre, porque mañana es el día que tú hiciste para que nos gocemos y nos alegremos con él. Llénanos, Señor, de ese gozo que es nuestra fortaleza, Padre. Te lo pedimos, mi Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, que tengan una linda noche, un lindo domingo y primeramente Dios, el día de mañana nos volvemos a encontrar a las 8 de la noche para otra transmisión y continuar con esta serie del Espíritu Santo, nuestro casamentero. Que Dios les bendiga, que tengan una linda noche y les mando a todos un fuerte abrazo. Y primeramente Dios, si Él lo permite, nos vemos mañana.